de lo que se vivió aquel 2 de octubre de 1968, donde estaba de presidente el traidor de la nación, Gustavo Díaz Ordaz, que gracias a todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo en nuestra nación, hoy hemos logrado esa democracia, ese cambio que anhelamos todos los mexicanos. México conmemora el 2 de octubre de cada año uno de los sucesos más significativos de nuestra historia reciente, la llamada matanza de Tlatelolco, que tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, en 1968. El ataque fue el punto de quiebre de una cadena de eventos que iniciaron en julio de 1968, con una serie de enfrentamientos entre alumnos y escuelas vocacionales que fueron disueltos con violencia por el Cuerpo de Granaderos, el cual ingresó a las instalaciones escolares y detuvo a varios estudiantes. En protesta por la violencia y las detenciones, varias escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM entraron en paro de labores. Los granaderos y el ejército entraron de nuevo a varias escuelas. Se organizaron manifestaciones en protesta que fueron reprimidas con lujo de violencia por los granaderos, con centenares de heridos detenidos, incluidos ciudadanos sin relación con los eventos. El movimiento de protesta estudiantil fue creciendo en poder de convocatoria y la represión creció también en el nivel de violencia, al grado de que la puerta de la Preparatoria 1 fue atacada y su puerta destruida con un tiro de bazuca. Esta acción detonó una serie de movimientos de adhesión a la protesta. Para agosto, el movimiento estudiantil era ya un movimiento social que aglutinaba a estudiantes de la UNAM, del IPN y del Colegio de México, de la Escuela de Agricultura de Chapingo y varias universidades más. Además, profesores intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales de la Ciudad de México y de algunos estados del país. Su órgano directivo era el Consejo Nacional de Huelga, que representaba alrededor de 75 escuelas en huelga. El Consejo elaboró un pliego petitorio en el que exigía al gobierno federal la liberación de los presos políticos, la derogación del delito de disolución social, la desaparición del Cuerpo de Granaderos, la destitución de los jefes policíacos, la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y la determinación de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Con ello, el movimiento, ya un movimiento político, buscaba impulsar un cambio democrático en el país y exigía justicia, mayores libertades políticas y civiles y menor desigualdad. Los enfrentamientos violentos siguieron sucediendo durante agosto y septiembre, cada vez con mayores saldos de estudiantes muertos, heridos y detenidos. El 1 de octubre el ejército se retiró de la UNAM y de la IPN, que había tomado con violencia semanas antes, y en la tarde del 2 de octubre miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los testimonios consignan que cerca de las 6 de la tarde, mientras el mitin transcurría, 2 bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. A los pocos minutos sobrevoló la plaza un helicóptero desde el que también se dispararon bengalas, una verde y una roja, señales con las que se inició un ataque de francotiradores ubicados en los edificios aledaños al mitin en contra de los manifestantes y de los militares que resguardaban el lugar. En su intento de defenderse, los militares repitieron la agresión, pero dirigieron sus disparos hacia la multitud de las manifestaciones y curiosos se encontraban en la plaza de Tlatelolco, que quedó llena de muertos y heridos. El caos se apoderó de toda la zona. Los manifestantes lograron escapar del tiroteo, se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero los soldados sitiaron el lugar y recorrieron uno a uno los edificios para capturar a los manifestantes. Hubo aproximadamente 3,000 detenidos que fueron enviados a distintas cárceles de la Ciudad de México. Los cabecillas del Consejo Nacional de Huelga fueron enviados al campo militar número 1 y a la cárcel de Lecumberri. El Senado de la República, en un documento firmado por los 30 legisladores de la Gran Comisión, justificó plenamente la intervención de la fuerza pública el 2 de octubre. A su vez, el gobierno federal
ejerció una rígida censura para evitar que el suceso se conociera en los diarios nacionales del día siguiente. Hablaron en general de un choque entre el gobierno y algunos estudiantes armados. Sin mayor detalle, solo algunos medios internacionales como The New York Times dieron cobertura a los hechos, cuya responsabilidad fueron asumidas por el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Aún se desconoce la cifra exacta de muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 muertos, pero investigaciones independientes hacen suponer que pueden haber sido entre 250 y 1,500. En diciembre del 2011, el Congreso de la Unión publicó el decreto que instituye el 2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968, debiendo izarse a media hasta la bandera nacional en septiembre del 2018 de cara al 50 aniversario de la matanza. El gobierno mexicano aceptó que se trató de un crimen de Estado. El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sostuvo que en esos hechos las violaciones a los derechos humanos son inobjetables. Abundan las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron utilizadas para ese efecto. Fue un crimen de Estado. La masacre del 2 de octubre de Tlatelolco constituye sin duda el acontecimiento más trascendente de México en la segunda mitad del siglo XX. La frase 2 de octubre no se olvida recuerda a una generación que luchó contra el autoritarismo y cada año convoca a una marcha que sigue exigiendo el esclarecimiento de los hechos. Es cuanto, diputada presidenta.